En este momento nos toca continuar nuestro estudio de la historia de la Iglesia cristiana. En este cuarto estudio estudiaremos al emperador Constantino y la libertad de culto en el Imperio Romano. En el tercer siglo comenzaron las persecuciones imperiales. El Imperio Romano quiso destruir la Iglesia en todo el imperio. Cada persecución imperial era peor, pero con cada persecución había más pueblos, especialmente en el oeste del Imperio Romano, que no se animaban a perseguir a los cristianos. De todos modos, las persecuciones imperiales no terminaron hasta que llegó al trono un emperador amigo de los cristianos. Este emperador era el emperador Constantino. El emperador Constantino nació en 274. Era el hijo ilegítimo del militar Constancio Cloro, que también era gobernante sobre lo que hoy en día son los países Inglaterra, Francia y España. Constancio Cloro no se animaba a participar en las persecuciones imperiales sobre la Iglesia. Su hijo, Constantino, era hijo de su mujer, Helena, una mujer cristiana. Desde 293 hasta 305, Constantino, el hijo, era aprendiz y casi rehén de los emperadores orientales, Diocleciano y Galerio, asegurando la sumisión de su padre al emperador. En 303, el emperador Diocleciano comenzó la última y la peor persecución imperial de la Iglesia. Esta persecución duró 10 años. En el año 305 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el Imperio Romano en dos, porque lo vio difícil de gobernar por causa del tamaño grande del Imperio Romano. Diocleciano creó dos imperios, el Imperio Romano Oriental y el Imperio Romano Occidental, nombrando sobre cada uno de los dos imperios un emperador. El mismo año, Diocleciano se jubiló. Diocleciano se jubiló y quería dejar el Imperio Romano en paz, pero comenzó un conflicto entre los dos emperadores y varios otros que querían ser el emperador. Al comienzo de los conflictos, Constantino huyó y volvió a su padre en Inglaterra. Volvió a su padre y durante todo esto las persecuciones continuaban. Al año en 306, Constantino Cloro murió en Inglaterra. Y a la muerte de su padre, Constantino fue proclamado emperador del Imperio Romano Occidental por el ejército de su padre. Pero hubo otro emperador, Maxencio, en la ciudad de Roma, que creía que él era el emperador. Obviamente, esto causó un gran conflicto. Queriendo los dos ser el emperador, los dos llegaron al puente Milvio, al norte de Roma, en el año 312.
los dos preparados para una batalla. Maxencio tenía el ejército más grande, pero en la noche antes de la batalla, o puede ser al madrugar, hay dos versiones de la historia, Constantino dijo que recibió sueño, o en otra versión, una visión. En esta visión, Constantino dice que vio en el cielo la cruz. Y al lado de la cruz vio en latín las palabras, por esto vencerás. Constantino, siendo hijo de una mujer cristiana, lo entendió como mensaje divino de Jesucristo, animándole a tomar como estandarte los símbolos de Jesucristo mismo. Entonces, por causa de la visión, Constantino puso en su estandarte la cruz y las palabras chi y rho, que querían decir Cristo. Entró en la batalla con los símbolos del cristianismo. Aunque el ejército de su enemigo Maxencio era doble veces más grande, increíblemente, Constantino ganó la batalla. Ganó la batalla y se hizo el emperador sobre el occidente sin opositores. Al año, en 313, un año después de la batalla, Constantino, el nuevo emperador del Imperio Romano Occidental, y Licinio, el emperador del Imperio Romano Oriental, se reunieron en la ciudad de Milán, una ciudad italiana en la península italiana. Y los dos hicieron el edicto de Milán, que dio libertad de culto a la iglesia. Constantino era la clave al hacer el edicto. En 324, Constantino derrotó a Licinio y llegó a controlar todo el Imperio Romano de nuevo. Después, en 330, Constantino fundó una nueva capital del Imperio Romano Oriental y la nombró Constantinopla. El Imperio Romano Oriental tomó Constantino, uniendo de nuevo todo el Imperio Romano. Pero lo que nos toca en este momento es el edicto que hizo con Licinio, el edicto de Milán. ¿Qué significaba este edicto que dio la libertad de culto a la iglesia? Por medio del edicto de Milán, que era más la obra de Constantino que Licinio, aunque lo hicieron juntos, Constantino legalizó la iglesia, pero no hizo que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio. Pero Constantino favoreció a la iglesia, dándosela cosas, bendiciones y ayudas desde este momento en adelante. Por ejemplo, si Constantino dio la libertad de culto a la iglesia, aunque no hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, pero hizo otras cosas más, como excepción de impuestos. Mandó que las iglesias no tenían que pagar impuestos en todo el Imperio Romano. También mandó que en casos civiles el obispo de la iglesia tenía poder, autoridad para juzgar el caso y decidir quién tenía la razón y quién era culpable, dando autoridad como jueces civiles a los obispos de la iglesia. También Constantino regaló a las iglesias nuevos edificios, porque durante la persecución de Diocleciano tomó sus edificios y como recompensa Constantino mandó devolver los edificios o, si no era posible, regalar nuevos edificios a la iglesia. Y no solamente esto,
Constantino en muchos momentos daba ofrendas a la iglesia para levantar la iglesia como una institución clave religiosa en su imperio. Todo esto produjo un gran cambio en la iglesia. Como podemos imaginar, el hecho simplemente de dar la libertad de culto cambió en gran manera la iglesia. Pero Constantino no solamente dio la libertad de culto, se hizo gran amigo de la iglesia. Y por esto, la libertad de culto comenzó el proceso de aún más grandes cambios en la iglesia. Por ejemplo, antes del Edicto de Milán, ¿cómo era la membresía de la iglesia? Bueno, en gran parte eran pobres, no tenían muchas cosas. Tenían edificios, pero en gran parte eran casas nomás, casas hechas para reuniones. No había catedrales grandes ni edificios grandes, pero este cambio produjo un cambio en la membresía. Un cambio en la membresía de la iglesia, porque antes eran pobres y pocos, un pequeño porcentaje de la población del Imperio Romano. ¿Qué porcentaje? Esto no podemos verificar con toda certeza. Pero después del Edicto de Milán, sí hay datos para verificar el cambio. Y vemos que dentro de 100 años después del Edicto de Milán, más o menos 70% de los que vivían en el Imperio Romano decían que eran cristianos. ¡Qué gran cambio! Antes del Edicto de Milán, antes de la libertad de culto, un porcentaje pequeño. Pero después, dentro de 100 años, más que la mitad dicen que ya son cristianos. Después, la riqueza cambió. Antes los cristianos en gran parte eran pobres y las iglesias eran pobres. Pero siendo amigo, teniendo como amigo el emperador, esto cambió también. Después del Edicto de Milán, la iglesia cambió a ser una institución rica por las ofrendas del emperador, por los edificios y por la gran cantidad de personas que comenzaron a asistir a la iglesia diciendo que eran cristianos. El Edicto de Milán cambió la iglesia a ser lo que era antes una institución privada, a ser una institución oficial en el Imperio Romano. Una institución con poder político en la sociedad. Los obispos tenían la autoridad de juzgar casos civiles. Y los obispos eran amigos de los gobernantes, quienes buscaban la manera de levantar la iglesia. La iglesia cambió de lo que era antes una institución privada a ser una institución social clave con poder político. Estos cambios trajeron también cambios teológicos. Cambios teológicos no bienvenidos. Por la gran cantidad de nuevos miembros, en muchos casos por motivos no espirituales, le era difícil a la iglesia discipularles bien. Muchos de estos nuevos miembros, en muchos casos cristianos superficiales, trajeron sus creencias equivocadas y las mezclaron con lo que escucharon en la iglesia. Aún Constantino mismo, el emperador, lo hizo. Constantino era amigo de la iglesia, pero su Dios era el Dios del sol. Constantino a veces daba a entender que Jesús era el Dios del sol, confundiendo Jesucristo con su propio Dios. Hay un cuadro de esta época que tenemos hoy en día que muestra el apóstol Pedro
con el nombre Jesús por un lado del cuadro y los símbolos del dios del sol al otro lado del cuadro, mostrando cómo fueron mezclados los dos, algo completamente en contra de lo que dice la Biblia. Con tantos miembros entrando y con el emperador mismo haciéndolo, era difícil evitar la entrada de este tipo de error a la iglesia. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Constantino dio la libertad de culto a la iglesia y paró las persecuciones. Como amigo de la iglesia, levantó la iglesia con regalos y poder social. El favor de Constantino rescató a la iglesia de las persecuciones. Pero al mismo momento, Constantino comenzó el proceso que hizo de la iglesia la religión oficial del Imperio Romano y abrió la puerta para muchas doctrinas equivocadas. Cuando las persecuciones imperiales terminaron, casi de inmediato comenzó un conflicto teológico interno y grave, la peor que la iglesia había experimentado desde el gnosticismo en el segundo siglo. Una doctrina falsa y peligrosa que comenzó a dividir la iglesia del Oriente, que dividió la iglesia en gran manera. Esta división comenzó con un presbítero, Arrio. Arrio era presbítero, líder de una iglesia en Baucalis, una de las 12 iglesias bajo la guía de la iglesia madre en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Arrio era conocido como buen predicador. Pero en el año 318 chocó con Alejandro, el obispo de la iglesia madre, por causa de su teología de Jesucristo. Arrio enseñaba que, en primer lugar, solamente Dios el Padre es Dios verdadero. Después, Arrio enseñaba el Hijo Jesús es divino, pero diferente. Jesús no es eterno, ni puro, ni soberano por su naturaleza divina. Dijo, Jesús es una criatura, creado por Dios el Padre. El Padre es su Padre Dios, quien lo hizo perfecto, lo hizo justo. Jesús creó todo, pero Jesús mismo es una criatura creada por el Padre. Después dijo Arrio, Jesús no tenía una naturaleza humana. Jesús tomó un cuerpo humano, pero no se hizo hombre. Alejandro, el obispo de la iglesia madre en Alejandría, condenó a Arrio. Y como resultado, Arrio fue echado de la iglesia en Alejandría, de todas las iglesias. Pero Arrio no se dio por vencido. Arrio comenzó a visitar en el oriente, visitando las iglesias, visitando iglesia tras iglesia tras iglesia, predicando lo que la iglesia en Alejandría había condenado, sus doctrinas falsas, levantando una controversia, una división en las iglesias, porque en las demás iglesias había hermanos que condenaron a Arrio, pero en otras iglesias escucharon a Arrio y cambiaron su doctrina. Arrio aún más levantó su doctrina falsa por coros. Arrio compuso coros que enseñaban su doctrina falsa. Y el coro de Arrio era muy popular. Y los coros comenzaron a llegar a las iglesias donde Arrio mismo todavía no había llegado.
levantando la doctrina falsa por medio de los coros falsos. El emperador Constantino comenzó a preocuparse mucho por la controversia y la división que Arrio levantó. El emperador Constantino no entendía la controversia teológica, pero no quería una iglesia dividida. Constantino vio a la iglesia como el nuevo medio de juntar de nuevo todo el imperio romano. Pero si la iglesia misma se divide, probablemente, cree Constantino, causaría aún peores divisiones en el imperio. Y entonces en el año 325, 13 años después del edicto de Milán y la libertad de culto, Constantino llamó a todos los obispos a una reunión en la ciudad de Nicea, en lo que era Asia Menor. Pero hoy en día, esta ciudad de Nicea es la ciudad de Iznik, que está al norte de Turquía. Les pidió a los obispos investigar y juzgar la doctrina de Arrio. Se nota en este momento que el emperador estaba entrando en las cuestiones teológicas y el liderazgo de la iglesia. Nos hace preguntar, ¿cuál es el jefe de la iglesia? ¿El concilio de obispos o el emperador? ¿No deben guiar la iglesia los pastores y no el gobernante? Hay una tentación de criticar a los pastores que aceptaban el liderazgo del emperador sobre la iglesia en este momento, asistiendo al concilio. Pero por primera vez la iglesia tenía un emperador que apoyaba y era amigo de la iglesia. Era una experiencia completamente nueva para estos obispos, pastores. De todos modos, el emperador no dictó la doctrina, solamente les mandó reunirse y aclararla. Muy pocos obispos occidentales asistieron, por causa de la gran distancia y también porque el arrianismo casi no llegó al oeste. La mayoría creía al principio del concilio que era un conflicto no necesario, por causa de una diferencia pequeña teológica. Pero cuando fue presentada la doctrina arriana en el concilio, la gente vio que era un asunto serio. Algunos en el momento gritaban ¡blasfemia!, porque vieron de inmediato que era una doctrina falsa. Durante el concilio mismo, el obispo Atanasio defendió la doctrina sana y resultó el héroe del concilio. Atanasio era otro presbítero de Alejandría, donde comenzó la cosa, donde Arrio levantó al principio su doctrina falsa y Atanasio, conociendo bien la doctrina desde el principio, se preparó bien en defensa de la doctrina verdadera. Al terminar el concilio de Nicea, el concilio hizo un credo, o símbolo lo llamaban, aclarando la doctrina para las iglesias. El símbolo o el credo que salió del concilio dijo así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo. Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre.
vale la pena tomar en cuenta varias frases claves del credo. Dijo el credo: Jesús es engendrado, no creado. Arrio dijo que Jesús fue creado por el Padre. Por esto, Jesús no es Dios verdadero. Pero el Concilio de Nicea afirmó diciendo: Jesús no fue creado, es eterno. También dijo el Concilio: Jesús de la misma naturaleza que el Padre. Esto quiere decir que Jesús es Dios verdadero igual como el Padre. También el credo condena a los arrianos, los que dicen que había un tiempo cuando Jesús no existía, o dicen que Jesús es criatura, o dicen que es variable, es decir, que Jesús cambia. Decían, los que hablan así son anatemas. El concilio aprobó la doctrina sana y bíblica, pero lastimosamente no resolvió la división, la controversia de inmediato. La división continuó desde 325 hasta el año 381. Y preguntamos, si el credo aclaró bien la doctrina sana, ¿por qué tardó la Iglesia en terminar esa división? ¿Por qué continuó la división y la controversia? Hubo varios motivos. El primer motivo, el mal entendimiento del credo. Este credo teológico salió a las iglesias y como un credo teológico, no todos entendían bien el significado de las frases y había al principio mucha mala interpretación y mal entendimiento. Por esto, el credo no terminó la controversia porque tenían que volver más adelante para volver a trabajar sobre las palabras, aclarando mejor lo que querían decir. Después, otro motivo por causa de que la división continuó, era lastimosamente rivalidades entre los obispos en este momento. Rivalidades entre obispos y pastores que utilizaron esta división teológica para avergonzar a otros por motivos personales. Y por esto la controversia continuó. Otro motivo era que los emperadores no concordaban siempre con el credo. Constantino estaba contento con el credo, confiando en los obispos. Pero otros emperadores siguientes, persuadidos por arrianos, cambiaron de idea, no apoyando el credo, metiendo el dedo en la teología de la Iglesia, alargando la controversia. Constantino al principio dejó a los obispos estudiar y juzgar la cosa teológica. Pero otros emperadores después de Constantino no estaban contentos, dejando a los obispos resolver la cosa. Pero se metieron en la cosa, causando más confusión, alargando la división. Como resultado, el mismo presbítero, más tarde obispo, Atanasio, fue exiliado y restaurado 5 veces por 5 gobernantes distintos al pasar los años. Atanasio no cambió de idea, defendía siempre la misma doctrina sana, pero los gobernantes se metieron en la cosa, algunos favoreciendo a Atanasio y otros no. Y pobre Atanasio fue exiliado de su iglesia 5 veces. Como dije, la controversia continuó hasta el año 381. En ese año, Teodosio fue coronado como emperador y llamó a todos los obispos a otro concilio
en la capital misma. Vale la pena mencionar en este momento que era el mismo emperador, el emperador Teodosio, que tomó el próximo paso e hizo que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano desde este momento en adelante. Desde Teodosio, la iglesia no solamente tenía la libertad de culto, pero era la religión oficial reconocida en todas las ceremonias oficiales del imperio. Pero volviendo al concilio de Constantinopla. El concilio modificó un poco el credo de Nicea para que fuera mejor entendido y lo ratificó otra vez. Por fin, con esto, la confusión doctrinal terminó y lograron unir toda la iglesia de nuevo. Antes de dejar este estudio del arrianismo, vale la pena tomar un momento para hablar de la doctrina bíblica sobre este punto. ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo? ¿Dice la Biblia que es Dios verdadero o dice que es una criatura? Bueno, al principio recordamos que la Biblia dice, hay solo un Dios. Esto encontramos en varios pasajes bíblicos, como Deuteronomio 4, 35 y también 39, que dicen, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hay un solo Dios, único Dios verdadero. Después dice en 1 de Crónicas 17:20, también dice ahí, Jehová, no hay semejante a ti, no hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Hay un solo Dios, así dice la Biblia. Pero si hay un solo Dios, ¿cómo es que hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia también dice que Jesucristo es Dios. 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay un solo Dios. El Padre es Dios verdadero. Y la Biblia dice que Jesucristo también es Dios verdadero. Y hay otros pasajes más que hablan de la cosa, como Colosenses 2:9 y Tito 2:13, que dicen, porque en Él, Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Jesucristo. Y después, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, ¿cómo es que hay un solo Dios? Pero la Biblia dice que el Padre es Dios, dice que Jesucristo es Dios, Dios verdadero, y también el Espíritu Santo es Dios verdadero. Por esto, creemos en la doctrina bíblica que dice, hay solo un Dios que existe en tres personas, sin confusión de los tres, sin separación. Antes de volver al cielo, Jesús nos mandó diciendo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo Dios, único Dios verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios que existe en tres personas. No debemos caer en el error a decir, hay un solo Dios, el Padre. Jesucristo es Dios, pero no Dios verdadero, porque el único Dios es el Padre. Eso es lo que decían los arrianos, y hay sectas hoy en día que dicen lo mismo, pero es una doctrina falsa. La doctrina bíblica, que el Concilio de Nicea aclaró a la luz de la Biblia, dice, hay un solo Dios, pero Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias.